Yo trato de dar pistas sin demasiado rollo, ¿no? Por ejemplo, aquí llegas a la exposición y ves esos dibujos de desnudos, ¿no? Que encontramos varios en diferentes colecciones. Y eso comprueba de que Lasso estaba trabajando desde el modelo vivo. Ahora, las obras no tienen fechas. El texto aquí básicamente explica que probablemente fueron realizadas en París, lo que pueden haber sido, no es seguro. Y lo curioso es que si tú ves esas obras de cerca, esa obra, por ejemplo, estas dos de cerca, esos son los modelos en el taller, ¿no? En la escuela. Entonces, tú tienes que dibujar todo. Y Lasso está haciéndolo muy preciso. Realmente tienes un sentido del cuerpo humano. Pero cuando tú ves muchas de las obras de Lasso, las pinturas, la anatomía no parece tan bien dibujada. Es un poquito torpe, las manos son demasiado grandes, los pies raros, ¿no? Entonces, eso es a propósito. Los dibujos nos permiten entender que Lasso sí supo dibujar del modelo vivo, y cuando hizo algo un poquito extraño era a propósito, no porque era torpe o porque era mal artista, ¿no? Y la cédula trata de ayudar a la gente a entender ese punto preciso. Pero la cédula, ¿no? Esta papel aquí que tiene información técnica, el título. Aquí nada más tradujimos los títulos en inglés, nada más. La fecha de la obra, el medio y luego la colección o de dónde viene la obra, ¿no? En ese caso tiene un texto didáctico, y lo que nos podemos hacer hoy, que hace 15 años o 20 años cuando yo empecé a hacer curadurías no era posible, es puedes digitalmente poner una obra ahí. Antes eso no se hacía mucho porque era muy complicado y no se veía muy bien. Ahora es completamente integrada, y aquí puedo poner una obra de Diego Rivera que mencionó en el texto, pero para que la gente puede hacer una comparación entre el niño mestizo o indígena de Diego Rivera con sus overall y su sombrero, está parado sobre un petate, no podría ser un niño más proletario ni más mexicano, ¿no? Pero ese niño, ¿de dónde es ese niño? Está igual que en el cuadro de Diego Rivera, el niño parado ahí frente a nosotros en un cuarto, incluso sobre una alfombra, incluso con algo del muro atrás. O sea, la composición es muy parecida a la obra de Diego Rivera, pero el niño no es parecido, ¿no? Entonces aquí yo puedo, y no quise exagerar, yo creo que lo hice 5 o 6 veces, quise poner algunas comparaciones visuales para que la gente pueda entender. María Teresa Padilla de García Lasso. Él era hermano de mi suegra, o sea, era tío carnal de mi esposo, Joaquín García Lasso. ¿Cuántos hermanos tuvo Agustín? Nada más fueron 3. ¿Fueron 3? Mi suegra, su hermana Guadalupe y él. Ok. ¿Y él era el mayor o era...? No, creo que era mi suegra, la señora María Teresa. Ok. ¿Él era el segundo hijo, entonces? El segundo. No, el segundo hermano. Ah, el segundo. Hermano, pues, hermano, y luego Guadalupe. Le decían no Guadalupe. Decían Guadalupe. Y ellos tuvieron una tía muy agradable, Guadalupe Adalí, que era simpaticísima. Y fue soltera, y era una soltera que en su tiempo hacía viajes a Europa, cosa poco común en las solteras. Y eso fue muy agradable. Ahí yo veía mucho al tío Agustín cuando nos invitaban a comer con ella también. Mi suegro era de Zacatecas. Tenían ahí una hacienda llamaba Trancoso. Mi suegro, Joaquín García Zubiaga. Mi suegra sí es del Distrito Federal. Bueno, él. A no ser que ande todavía dando guerra. Mi suegra sí era del Distrito Federal. Y mi suegra era muy abierta.
Y ella es quien era hermana de Agustín Lazo. Exactamente. Ella y mi suegra y Lupita, pues, y su Agustín. ¿Y su suegra cómo se llamaba? María Luisa. María Luisa. María Luisa Lazo. Adalí. Porque eso sí lo tenía muy fuerte, la Adalí. Pues hay una calle en la Colonia del Valle, Torres Adalí. Ah, ¿son de esa familia entonces? Sí. Ayudaban mucho. Y la tía Pita, la que yo conocí, también yo sé que ayudaba a mucha gente. Hacían buenas obras de caridad. Sin ser de las que anden saliendo en el periódico para dar una servilleta, ¿verdad? Pues era una persona muy educada, muy fino, muy culto, obviamente. Tenía una plática muy agradable. Después, con los años, ya se fue haciendo como más tranquilito, por eso ya dejó de ser, pues, más vida social y comunicativa. Pues una timidez que no sé de qué vendría, sería que así nació tímido, porque sí era tímido, muy agradable, muy agradable, y muy culto, por supuesto, pero sí me sé que era tímido. Esa impresión siempre me daba a mí y también lo comentaba yo con mi esposo, probablemente era de timidez. Digo, todo esto era del tío Agustín. Este es el comedor, la sala. La sala grande es el... Después yo la vendí para venirme acá, porque aquí no me cabía. Pero la salita chiquita, este comedor, este era de la casa del tío Agustín y la tía Gual. Y las cosas también. La mayoría de las cosas. Era hermana, si no era la tía Pita, que yo te digo, eso sí ya se me olvidó. Yo sabía. Ella era hermana de la tía Pita. Creo que es hermana de la tía Pita. Y este es Maximiliano, que creo que fueron compadres de Maximiliano. Estos son Adalid. Este es también Adalid. No, oye, no, tú no vas a hacer nada porque rayas estos. Este se la dieron al pariente, este la dieron. Que creo que era este. Pero, ¿y cómo era lo de... ¿Tenían relación con Maximiliano? Sí, que fueron compadres de Maximiliano. ¿Sí? Y creo que Maximiliano fue a alguna de las haciendas, no sé si a Trancoso o a las que tenía la familia Dalí en Pulqueres, ahí por fuera de México. Sí, tenemos también nosotros varios. Este es Adalid y esta también es Adalid. Porque eran compadres, pues fueron padrinos ya, no sé si del tío Agustín o de mi suegra o de la tía Pita.